tal, amigos? Yo soy Ana María Salazar, gracias por acompañarnos aquí en Seguridad Total. Ha habido un esfuerzo por parte de algunos legisladores estadounidenses y también de algunos representantes de unas ONGs aquí en México de tratar de clasificar a los Zetas como un grupo terrorista. La pregunta es, ¿qué impacto tiene esto en México? O deberíamos de hacernos la pregunta, ¿hay terrorismo en México? Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Me acompaña el profesor, el doctor Javier Oliva, que es experto en temas de seguridad nacional y también catedrático en la UNAM. Javier, bienvenido al programa. Ana María, muchas gracias por la invitación. Oye, yo creo que qué bueno que me acompañas, porque sí hay un debate fundamental en México, particularmente entre los expertos, si es que hay terrorismo o no en México. ¿Tú crees que hay terroristas en México? Bueno, en el sentido estricto del término, la definición que tiene la Organización de las Naciones Unidas, que data de 1975, en el sentido estricto no hay terrorismo en México. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, el Código Penal mexicano, donde clasifica al terrorismo, pues lo relaciona con aquellas personas que usan explosivos o armas de fuego, por incendio, inundación, y lo realiza con medios violentos en contra de personas, cosas o servicios públicos que produzcan alarma, temor o terror en la población y que dañen la seguridad nacional. Pues a mí sí me da indicio, por lo menos bajo la definición de las leyes mexicanas, que algunos de estos grupos claramente caen bajo esta definición de terrorista. Claro, lo que pasa es que es una legislación francamente hecha de manera precipitada y no por conocedores del tema, de tal manera que con esa definición tan laxa, pues prácticamente cualquier grupo delictivo de los que actualmente asuelan varias partes del país podrían caber en esa clasificación. Yo quiero recordar que la definición que tiene la Organización de las Naciones Unidas es la más pertinente, porque las organizaciones terroristas tienen una reivindicación de carácter étnico, lingüístico, religioso o soberanista. Y en ninguno de estos casos lo hay. Ahora, déjame citar en el departamento, en el Ministerio de Defensa inglés, en la clasificación que tienen de los conflictos en curso armados, el caso de México es el único de todos en donde se le denomina así: conflicto en curso sin rebelión. Mira, ¿Qué quiere decir? Que no tiene argumentación ideológica detrás de toda esta motivación violenta, sino es estrictamente criminal. Entonces, en ese sentido, habría que analizar. Me parece una definición muy afortunada. Mira, y en términos reales, yo creo que ha habido muy pocos casos alrededor del mundo como los casos de los Zetas, en el sentido que son tan violentos, pero que no tienen una connotación política. De hecho, hace algunos años tuve la oportunidad de entrevistar al exdirector de la unidad antiterrorista de la CIA, y le hice esa pregunta, si había terrorismo en México, y esto fue lo que nos dijo. Hay muchas razones para estar preocupados. Existen grandes organizaciones que tienen muchas capacidades y me parece que es solamente una cuestión de que cambien sus tácticas, de que vayan de actividades criminales a algo que sea mucho más cercano, que se podría definir como terrorismo. Sin duda, organizaciones criminales como el narcotráfico y grupos armados como el EPR son amenazas latentes a la seguridad nacional de nuestro país y que de alguna manera han sembrado un clima de miedo en muchas partes de México. Pero ante estos peligros y riesgos, ¿qué tipo de amenazas terroristas existen? Yo pienso que si los narcotraficantes decidieran que esto les podría responder a sus intereses, no solamente atacarían en contra de las personas que están en el gobierno, sino también atacarían a otras que son inocentes, que no están directamente involucradas en estas guerras, atacando así a objetivos civiles, aquellos que no son parte de esta guerra, en áreas que están lejos de los narcotraficantes, para ejercer presión política sobre el gobierno. Recientemente hemos visto estos ataques a los gasoductos.
Aunque hay un debate si algunos de estos ataques se pueden clasificar como actos terroristas. También podemos ver los eventos desagradables que sucedieron en Oaxaca. Lo que pienso es que más allá de lo que uno vea y piense sobre estos eventos, existe potencial para que pudiera surgir una ola de terrorismo en México. Y lo que a mí me preocupa es que el terrorismo pudiera extenderse a las fronteras y convertirse en un reto de política exterior para México. Yo no sé, Javier, ¿qué te parece esa división? Él básicamente en esta entrevista, Robert Grenier me comentaba, básicamente decía Aguas México, que en un momento dado estos grupos de crimen organizado se van a volver muy violentos y que va a haber la necesidad de darle alguna clasificación especial. Y yo creo que en este momento, pues, o son terroristas o no son terroristas. No tenemos como un espacio intermedio. Sí, lo que pasa es que usualmente cuando se analiza el caso del narcotráfico mexicano, siempre o usualmente se le contrasta con el caso colombiano. Hay el proceso de degradación ideológica, por ejemplo, de las FARC, que han involucionado en un cártel del narcotráfico, teniendo un origen de reivindicación marxista, pues se ha deteriorado esa motivación ideológica que tuvieron en un principio. En el caso de México, los grupos delictivos no tienen ningún tipo de reivindicación social, ni la pueden tener. Incluso hay varios opinadores que se cuestionan de por qué hay más muertos del lado de los delincuentes que de los soldados. Bueno, primero denotan una falta de análisis y de reflexión sobre el tema, pero lo cierto es que ningún narcotraficante muere pensando en que está haciendo lo mejor por su país, ¿no? No, pero sí hay una connotación política ahí, posiblemente, en términos de proteger a sus intereses. Y el debate se va, o donde yo creo que vamos a ver más debate sobre esto, es cómo ellos quieren involucrarse más y más en la política para poder proteger sus intereses económicos y también poder mantener un control territorial. Ahí ya estamos entrando más en una criatura muy diferente a estos grupos tradicionales de narcotráfico que teníamos en el pasado. No, desde luego, en ese sentido sí hay colusiones, digamos, entre grupos políticos, grupos empresariales, poderes locales, fácticos, evidentemente que se mezclan en el negocio ilícito del narcotráfico o cualquier otro delito. Pero lo cierto es que en la clasificación lo importante es preguntarnos qué implicaciones tendría en el derecho internacional, entonces, una reclasificación. Hay algunos voceros y representantes, incluso de la ONU en México, que han propuesto esta reclasificación. Pero si nosotros atendemos a esa reclasificación, me parece que la vulnerabilidad en términos de la capacidad del Estado mexicano para responder a las presiones internacionales para que otros organismos supervisen esa lucha, es ahí donde me parece que está el problema. Claramente hay un gran temor por parte del gobierno de México de decir abiertamente que hay grupos terroristas en México o que deben de clasificarse como grupos terroristas estas organizaciones criminales. Y yo creo que hay una parte que tiene que ver con una connotación política, pero también yo creo que es ese temor de que se le vaya a dar una percepción de que el país se encuentra pues, en un estado de guerra, ¿no? Un proceso de deterioro. Sí, yo insisto que en el caso de las bandas delictivas en nuestro país no tienen claramente esa connotación ideológica ni de reivindicación. Están en el lucrativo negocio del narcotráfico, la corrupción que genera, la violencia, el dolor que generan miles de familias, pero no tiene que ver con ningún tipo de reivindicación ideológica. Entonces, el problema de mezclarlos, de algunos congresistas, sobre todo de las alas más conservadoras del Partido Republicano, pues obedece más a una necesidad de atender ciertas tendencias injerencistas, ¿no? No estoy hablando de ningún tipo de presencia física, pero sí de supervisión, de qué se hace con los recursos del Plan Mérida, en fin, otro tipo de medidas. Pero tengo que decirte algo, Javier Oliva. Que aún el gobierno de México tiene una posición medio esquizofrénica alrededor de este tema, porque de hecho hay información que nos señala que en este momento hay aproximadamente 52 órdenes de arrestos en contra de individuos donde los acusan de actos terroristas. De hecho, le preguntamos a un experto sobre este temor que tiene el gobierno mexicano de decir las cosas como yo lo veo que son terroristas. Y esto fue lo que nos dijo. Yo creo que no quiere generar un terrorismo sobre el terrorismo, porque en el momento que aceptara que hay actos terroristas, en ese momento subimos a la palestra internacional del movimiento internacional terrorista que existe, y en un segundo momento puede generar más zozobra y más angustia de la que ya se existe. Pero luego el hablar claro y hablar en los puntos específicos como lo estamos haciendo ayuda más que quedarse callados, ¿no?
yo creo que hay que hablar claro y decir, bueno, una persona que comete una conducta que se tipifica en un delito, pues ese es el delito. Y hay que hablar cuál es y cuáles son los elementos que lo conforman. Bueno, este es un comentario de un experto mexicano. La verdad es que yo creo que es importante ver también alrededor del mundo qué grupos se han clasificado como grupos terroristas. Y la verdad es que sí tengo que admitir, hay muy pocos grupos de crimen organizado que caen bajo esta categoría. Está la FARC en Colombia, está el ELN, pero ellos se consideran más como grupos armados. Así es, como guerrilla. El hecho de que tal vez los grupos de crimen organizado mexicanos usen herramientas del terrorismo es donde nos está creando la confusión. Sí, lo que pasa es que el terrorismo y el narcotráfico, al vivir en el mundo de la clandestinidad, se conocen, se tocan la mano, porque además necesitan de un mismo insumo, que son las armas. Claro. Entonces, necesariamente pueden surtirse de los mismos distribuidores o traficantes de armas en México o en cualquier otra parte del mundo, y esto evidentemente puede haber ciertas vinculaciones, digamos, como negocios ilícitos, ¿no? Pero la diferenciación la podemos encontrar incluso en las reformas a la doctrina militar de la OTAN en noviembre del año pasado, donde es muy interesante cómo por primera vez integran como riesgos para la estabilidad de los países que forman parte de la OTAN al crimen organizado. Entonces, esta transformación, que incluso es una revisión a fondo de la doctrina militar que no se había hecho desde 1999, incluso pasando por los atentados del 2001. Mira, yo insisto que creo que se está tratando, el fenómeno que estamos viviendo en México es un fenómeno que en verdad requiere casi de una nueva definición. O sea, ¿cómo clasificar a grupos altamente violentos, con gran capacidad, si no de amenazar con la caída de un gobierno democráticamente electo, pero por lo menos amenazarlo en términos de mantener control territorial? De la funcionalidad del gobierno. Exacto. Entonces yo creo que estamos casi que hablando de una nueva definición que todavía no hemos podido plasmarlo en papel. Pero mira, Javier, nos tenemos que ir a un corte comercial. Se encuentra con nosotros el doctor Javier Oliva. Estamos hablando sobre el terrorismo en México, si se debería de clasificar como terroristas a los grupos de crimen organizado, por ejemplo, los Zetas. Pero vamos a continuar con esta conversación después de este corte comercial. Yo soy Ana María Salazar y esto es Seguridad Total.